bienvenidos a una nueva edición de Hechos y Crónicas 2020 Visión Integral. Mi nombre es Daniela Bejarano. Y mi nombre es Juliana Galvis, y estos son nuestros titulares. Para esta semana les tengo el más reciente video de Danelli. Se trata sobre el llamado de nuestro Dios. Más adelante nos vemos. Diariamente los medios de comunicación registran cómo hay familias que toman la decisión de abandonar a sus hijos. Más adelante nos vemos. ¿Qué tan paciente es usted? ¿Qué lo impacienta? En el cuestionario, el pastor Darío Silva nos da herramientas para ejercer la paciencia. Hoy en el noticiero, miembro de Casa sobre la Roca recibe título en MBA. Además, la Alianza Evangélica Latinoamericana firma un importante acuerdo con la OEA. Nos vemos más adelante. En la revista Hechos y Crónicas Digital de marzo, les contamos cómo tener un hogar emocionalmente cálido y cómo mejorar las relaciones. Abrimos la puerta de nuestro programa con historias de vidas transformadas gracias al poder de Dios. Adelante, Juliana. Hoy veremos el testimonio de un joven que siendo muy niño fue abandonado por su madre. Mejor dejemos que Loira nos cuente este desgarrador testimonio. Soy monteriana, soy abogada de profesión, soy casada, tengo 2 hermosos hijos, un fabuloso esposo y tengo a Santiago. Durante más de 13 años estuvimos buscando un bebé, lo cual no fue posible por voluntad del Señor muy seguramente. Decidimos adoptar a Santiago y llegó a nuestras vidas el 24 de diciembre de 1998. Iniciamos ese proceso de adopción porque confiábamos en que ya quedaríamos plenos con un hijo. Me llamo Santiago. El día que nací, a mí me dejaron abandonado y expuesto al frío por varias horas. A mí me encontraron, me llevaron a una clínica. Después de la clínica, me metieron en un proceso de adopción, que con la familia que ahora mismo estoy. Posterior a ello, ya cuando Santiago cumplió 14 meses, vimos que Santiago no caminaba, cuando se ponía de pie, se caía. Santiago fue abandonado en un sitio público, digamos, al aire. Le consulté al pediatra, el pediatra dijo que le hiciéramos un examen. Duró aproximadamente 3-4 horas expuesto al frío. Eso le generó la hipotermia y la hipotermia le dio pues parálisis cerebral. Mi problema es parálisis cerebral y atraso del lenguaje, que me ha afectado de las caderas para abajo porque a veces se me tuercen las rodillas, se me ponen en punta los pies. Cuando yo me entero de que Santiago tiene parálisis cerebral, yo digo, no, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Yo 13 años buscando un hijo y ahora el Señor me regala un hijo con parálisis cerebral. En ese momento pues yo quedo en shock, primero porque no conocía al Señor y segundo porque es muy fuerte cuando Santiago en su apariencia física no mostraba que tenía ninguna dificultad. Los médicos me dicen, ni crea mamá que su hijo va a ser futbolista, ni crea que va a poder estudiar. Cuando ya definitivamente nos dicen, aquí no hay nada que hacer, esto es así, y yo dije, bueno, si esto es lo que tú nos has puesto en las manos, si tú nos mandas limones, vamos a hacer limonada. Y seguimos adelante con Santiago. Estuvimos nosotros en todas las terapias, en todas las cirugías. Son 55 cirugías que lleva Santiago. Eso realmente no es fácil. De 6 años ya le hicieron su primera cirugía. Posteriormente a los 10 años vuelven, lo intervienen, a los 11, a los 12. Y definitivamente para él y para nosotros ha sido una lucha constante. Me han intervenido 5 intervenciones a lo largo de toda mi vida. Uno a los 6, otro a los 10, otro a los 11, otro a los 12 y ahorita a los 20, completando 55 operaciones. Y las operaciones que me han hecho es para reconstruirme la rodilla, para ponerme la recta, para poner... La última operación que me hicieron
fue de ubicarme la rótula. Eso se baja porque los huesos no me crecen al mismo ritmo que los tendones. Pero los doctores dijeron que no me iban a operar después de los 12, sino cuando ya terminaba mi proceso de crecimiento. Posteriormente nosotros nos trasladamos a la ciudad de Montería y allí llegamos y conocemos a nuestra iglesia hermosa Casa sobre la Roca. Allí nos acogieron muy amorosamente. Ya conociendo del Señor, el camino ha sido más fácil de llevar. Cuando Santiago cumplió 12 años, encuentro una carta donde Santiago decía que él tomaba la decisión de suicidarse. Siempre me han amado, pero en mi colegio las cosas son diferentes. Allí todos me molestan, se burlan de mí, de mi forma de hablar. Estoy cansado de todo eso. Porque sentía bullying, sentía tristeza, sentía rabia, sentía mucha ira y mucha envidia con las demás personas por cosas que ellas podían hacer y él no podía. Me sentía abandonado, me sentía solo, me sentía triste, me sentía decaído. Una de las cosas porque me hacían mucho bullying por el problema que tenía en el colegio y otra por lo que sentía por mi mamá. Me sentía tan mal, no quería salir. Tuve un tiempo de mucha decaída que hasta en el colegio se preocuparon porque no me veían animoso ni nada de eso, sino decaído. Y llegó un punto en que yo mismo escribí en una carta diciendo motivos y las circunstancias por qué me quería quitar la vida por todo eso. Y en ese momento mi mamá descubrió esa carta y ella misma renunció al trabajo para estar pendiente de mí y cuidarme porque sabía que esas condiciones nunca llegan a bien. Cuando me doy cuenta de que esto está sucediendo, pues nosotros prendemos todas las alarmas. Renuncio, me hago cargo de mi casa, rodeamos a Santiago de muchísimo amor. Mi esposo y yo acudimos a nuestros líderes de la iglesia, todos rodeamos a Santiago, fuimos al colegio. Cuando vamos al colegio a investigar un poco qué era lo que estaba sucediendo, porque él ahí mencionaba que le estaban haciendo bullying, ya encontramos que a Santiago le estaban haciendo bullying, era un compañero que decía que cuando Santiago hablaba contaminaba el ambiente, porque el chiquito se estresaba de escuchar la manera como Santiago hablaba, pues obviamente él tiene retraso en el lenguaje. Y bueno, Santiago terminó con un poco de rencor con ese chico y al tiempo nos damos cuenta que Santiago siente mucho rencor por su mamá biológica. Llegamos al punto en que definitivamente dijimos hay que hacer un pare, hay que hacer un alto. Allí en ese proceso estamos en nuestra iglesia. Santiago nos sorprendió un día de ayuno en nuestra iglesia donde él nos invitaba a perdonar, nos hablaba del poder del perdón. Aún yo fui ministrada porque cada vez que yo veía a mi hijo sufrir, cada vez que Santiago lo operaban, se venía a mi mente su mamá biológica y no eran pensamientos muy sanos porque yo decía, ¿por qué le hizo eso? Eso se borró de mi corazón. Y es tanto así que Santiago, con todo este problema que tuvo, a él se acercan personas jóvenes donde le manifiestan sus pensamientos, su tristeza, y Dios lo usa a él para ministrar a estos jóvenes, lo usa a él para hablarles del Señor, para decirles que no hay límites. Cuando el joven tiene a Cristo en el corazón no hay límites, porque ya nosotros sabemos quiénes son y quién es el que nos sostiene. En ese proceso que entré cuando llegué a la iglesia, pude llegar al punto de yo perdonar. ¿Cómo así perdonar? Perdonar a mi madre biológica, que yo no soy nadie, como lo dice Santiago 4:12, no somos nadie para juzgar a nuestro prójimo, solo hay un juez que lo puede hacer y ese es Dios. Entonces nosotros tenemos
tenemos que saber perdonar, porque uno pelea hasta lo más bobo y tiene ira, y esa ira la debe perdonar al que sea, a su amigo, a su enemigo, al que sea, lo debe perdonar. Y el proceso de la iglesia me ha ayudado bastante para yo seguir fortaleciéndome. ¿Por qué? Porque la iglesia me ha facilitado servir y alcanzar otras cosas que yo no pensaba que podía aprender, como a manejar una consola, saber cableado, saber de muchas cosas. Y he podido yo mismo ponerme mi límite, quitarme los límites, porque los límites no son los que uno tiene, sino los que uno se pone en la meta. El deporte lo he visto desde pequeño me ha gustado ver el deporte en televisión y eso, y yo le decía a mi mamá, yo quiero hacer un deporte, pero con la dificultad que yo tenía no me dejaban, y yo viví un tiempo en Bogotá que a mí me quedaba todo lejos, entonces no se pudo. Pero apenas llegué a Montería al año, pude ya comenzar a entrenar con un entrenador. Para mí fue lo mejor llegar a un deporte, hacerme ver que las limitaciones no existen, sino es lo que uno se propone. Los médicos le habían dicho a mi mamá que yo no iba a poder hablar, no iba a poderme mover, iba a quedar como casi un vegetal, que no iba a poder terminar el colegio o la universidad y no iba a ser deportista. Todo eso lo estoy haciendo. Ya terminé mi colegio con menciones de honor, soy deportista paraolímpico, he jugado fútbol, he hecho de todo, de lo que no habían dicho que podía hacer, lo estoy haciendo ahora. Tengo 3 medallas, 2 de oro y 1 de bronce. Una de bronce de lanzamiento de jabalina, otra de oro de lanzamiento de jabalina y una de oro de lanzamiento de disco, que eso lo he tenido en 2 competencias, una en Cali y una en Montería, pero desde un tiempo he cambiado mi deporte por alzamiento de pesas. Cuando Santiago cumplió 18 años me dijo, mami, yo quiero conocer a mis papás biológicos. Yo quedé plop, porque yo pensé que yo me había salvado de esa, porque sé que ellos siempre tienen la intención de conocer sus raíces, ¿verdad? Entonces en ese momento pues yo me hice un poco como que la loca, pasaron 18, 19, pero en julio 13, que es el cumpleaños, hicimos un video muy artesanal, el cual se encuentra en YouTube con el nombre de Buscando a mis padres biológicos. Y Santiago allí expone los motivos por los cuales él quiere buscar a sus papás biológicos. Ya Santiago siente que perdonó y dejó libre a su mamá biológica, y él también ha sido libre, y yo también he sido libre. Entonces en este momento yo lo estoy apoyando en esa aventura. Hemos vivido muchas batallas y lo voy a acompañar también a esto. Yo decidí perdonar a mi madre. Yo tenía ira con ella, tenía rencor con ella por lo que ella había hecho, por dejarme abandonado y el problema que yo había tenido. Entonces la quiero encontrar para decirle que la perdoné, abrazarla y hablarle del Señor y que llegue a los pies del Señor. Porque yo sé que ella ahora misma debe estar preguntándose dónde estoy, qué estoy haciendo. Me imagino que para ella no ha sido fácil saber lo que hizo. Yo si los llego a encontrar, felices porque los encontré, los abracé, los conocí. Pero en sí de irme con ellos no lo haría, porque ya tengo una familia que me ha conocido desde pequeño, me conocen la uña más pequeña de todo mi cuerpo, entonces de irme ya con la edad que tengo a otra familia no sería lo mismo, porque eso no lo cambiaría por nada. Él sabe que cuenta con el apoyo mío, con el apoyo de su papá, de toda su familia, para que él por fin pueda conocer a sus papás biológicos y pueda llevarles el amor de Cristo también a ellos. Ahora mismo que estoy con mi nueva familia, le doy muchas gracias a Dios y a ellos por recibirme y tenerme en sus
brazos en su hogar, porque me pudieron adoptar cualquier familia, pero Dios tenía la familia indicada para mí. Y Dios me ha llenado de mucho amor, ese amor que uno necesita bastante, porque a veces uno se decae demasiado. Pero Dios siempre dice que va a estar con uno en las buenas y en las malas. Solo toca hablarle y Él va a escuchar. No toca acelerarse en el momento que Dios tiene, porque Dios tiene el momento adecuado para cada uno, no toca acelerarnos. Eso es lo que entendió de Él, que toca esperar en el momento y las condiciones de Él. En muchas oportunidades a lo largo de todo este camino que yo les comentaba, yo me he hecho la pregunta por qué el Señor me escogió a mí para esto. ¿Sí? Mucho tiempo me lo pregunté, pero el Señor me contestó que para hijos especiales, mamá especial. Y aquí estoy en ese camino, y toda mi familia, mi esposo, mis hijos, amamos al Señor inmensamente, amamos nuestra iglesia, y con Santiago vamos para adelante. Yo sé que vamos a salir adelante. No le pido al Señor que lo sane, solamente yo le pido al Señor que obre su perfecta y buena voluntad en la vida de Santiago, porque muchas veces oramos para que el Señor sane a nuestros seres queridos, pero a veces resulta que el propósito de Dios es diferente a una sanidad. Él utiliza esas dificultades, esas espinas, esos caminos difíciles para que nosotros perfeccionemos el amor de Dios y para que nosotros lo podamos recibir completamente. Santiago es un testimonio evidente del amor incondicional de Dios. Hoy sirve junto a su familia en Casa Sobre la Roca, Montería. Recuerde que las puertas de nuestra iglesia, Casa Sobre la Roca, están abiertas para usted y su familia. Los esperamos dentro de 8 días con nuevas historias de vidas transformadas gracias al poder de Dios. Nos conectamos con lo mejor de la música cristiana en la cruz y el pentagrama. Vanessa Garzón nos trae todas las novedades. La cantante cristiana Danelly se caracteriza por su dulce voz. Ella es una apasionada en contarle al mundo lo que Dios ha hecho en su vida. Nos presenta su nuevo video que se llama Vuelve a llamar, una canción que nos dice que nunca nos podemos negar al llamado de Dios. Veamos el video. Al principio tuve dudas, me llamaste a caminar sobre el mar. Tuve dudas, la mirada desvié, mi fe volvió a menguar. Tuve dudas, tuve miedo y te negué. Cuando por ti vinieron a preguntar, tuve miedo. Vuélveme a llamar, hazlo otra vez, hazlo una vez más, y yo te prometo que jamás te dejaré. Hazlo otra vez, hazlo una vez más.
con el más reciente video de Isaac y Rubén. Veamos qué nos trae para hoy el pastor Darío Silva en el cuestionario. Adelante, María Margarita. El pastor Darío Silva en su libro El fruto eterno escribe que las bendiciones prometidas por Dios solo se heredan por medio de la paciencia. El cuestionario pregunta para tener una amplia información al respecto. Pastor Darío Silva, continuamos la serie sobre su libro El fruto eterno y hoy llegamos al tema del poder de la paciencia, como usted lo llama. ¿La paciencia tiene poder? Por supuesto, la paciencia es una fuente de poder. Ahora que se han puesto tan de moda los pueblos orientales con esto de la globalización, la gente se sorprende de chinos y japoneses. ¿Cuánto tiempo se demoraron construyendo la muralla china? Y hay, por cierto, la historia de un japonés que tenía su casa junto a una colina, pero la luz del sol nunca penetraba. Y él tomó la decisión junto con sus hijos de levantarse cada mañana a rebanar la colina. Cuando un vecino le comentó, ¿y qué estás haciendo?, él dijo, voy a retirar la colina para que la luz del sol entre a esta casa. Y cuando el vecino le hizo el comentario, por supuesto lógico, eso no lo lograrás en el curso de tu vida, dijo, no importa, seguirán los hijos de mis hijos, y los nietos de mis hijos, y los nietos de mis nietos, hasta que algún día la luz del sol entrará a este lugar. A través de la paciencia se consiguen muchas cosas en la vida humana. Ahora, en el contexto bíblico, por supuesto, la paciencia es una virtud realmente capital. En la epístola a los Hebreos, el capítulo 6 y el versículo 12, se dicen estas cosas tan importantes. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Observa bien que la gente tiene la tendencia a confundir paciencia con pereza. Ven a un perezoso, a uno poco diligente y se imagina que es paciente. Aquí el autor de Hebreos está diciendo lo contrario, no sean perezosos, pónganse en movimiento, sino imiten a quienes por su fe y paciencia. El ejercicio de la paciencia no es ejercicio de pereza, sino todo lo contrario. Las promesas de Dios se heredan cuando nosotros somos diligentes y por medio de la fe y la paciencia nos apropiamos de lo que Él ha ofrecido para sus hijos. Pero por supuesto, una de las cosas más importantes que se deben hacer cuando estamos analizando las Sagradas Escrituras es mirar el valor exacto de las palabras. Esto no es número de Dios, sino palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice y qué es lo que significa de manera precisa? Y a veces hay acepciones difusas y confusas respecto de los vocablos. Por ejemplo, es muy común confundir constancia con perseverancia y con paciencia. Y sucede que las tres cosas, aunque están interrelacionadas, no significan exactamente lo mismo. Pastor, sería interesante si usted nos precisa cuáles son las diferencias entre constancia, perseverancia y paciencia. Me parece un buen ejercicio para precisar el tema. En primer lugar, constancia. ¿Qué es lo que significa de manera precisa? Ir hacia la meta sin desviarse, teniendo siempre la vista puesta en la meta para no desviarse de la meta. Romanos 8:25 es una buena escritura de San Pablo. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, lo que vamos a lograr, en la espera mostramos nuestra constancia. Es exactamente lo que está diciendo aquí el apóstol. Como decían los viejos españoles, despacio y con buena letra. Ahora, perseverancia. ¿Qué es lo que significa perseverancia? Persistencia a toda prueba. Aquí podemos mirar en la maravillosa epístola a los Colosenses, que valdría la pena revisar de vez en cuando, también de autoría de San Pablo, lo que él está diciendo. Colosenses 4:2, para ser exactos. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Perseverancia en la oración. Últimamente se ha puesto de moda la inmediatez en la oración. Proclámalo y recíbelo, como dicen los de la superfe o el llamado movimiento de la fe. No es tan automático. El Señor dice que hay que perseverar en la oración, es decir, tener persistencia a toda prueba. Aunque no llegue la respuesta, aunque no haya indicios, hay que perseverar. Y por supuesto, la perseverancia es una manera de estar persistiendo siempre a conseguir mis deseos o a cumplir mis deberes.
Y finalmente tenemos entonces paciencia, que es, para decirlo en términos coloquiales de mi país, Colombia, la capacidad de aguante. Entonces en Romanos 12:12, donde se vienen dando una serie de normas de vida y de conducta, el apóstol nos dice algo maravilloso que precisa el tema de la paciencia. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Otra vez la perseverancia y la oración ligadas. Pero en cuanto a la paciencia, la liga más con el sufrimiento, con la dificultad, con la prueba, con el obstáculo que se presenta cuando yo quiero conquistar algo en la vida. De tal manera que entonces allí tenemos una diferenciación clara entre los conceptos de constancia, perseverancia y paciencia. Ahora, están ligadas, claro, y la paciencia es la primera voz del trío. Es sabido que cuando hablamos de paciencia hay muchos problemas derivados de los temperamentos. ¿Cómo se relacionan los temperamentos y la paciencia? Esa sí es la pregunta del $1.000.000, como suele decirse. En primer lugar, nosotros debemos entender que el temperamento es algo que viene incorporado en nuestros cromosomas. Es hereditario, francamente. No sé si habrán escuchado decir, ese muchachito tiene el mismo genio del abuelo. Genio por temperamento, en la manera de hablar coloquial en América Latina. Entonces el temperamento no es algo que uno pueda escoger voluntariamente, pero lo puede forjar. Y entonces el temperamento forjado es lo que se llama carácter. Algunas personas confunden carácter con temperamento. Hay carácter malo y hay carácter bueno. Temperamentos buenos o malos no existen. Solamente tienen una definición por la inclinación propia de cada uno de ellos. Y sabemos que en esto la teología y la psicología están de acuerdo en que los temperamentos humanos, con algunas mezclas entre ellos, son fundamentalmente los 4 clásicos: el colérico, el flemático, el melancólico y el sanguíneo. Entonces, desde el punto de vista de la paciencia, la gente se confunde creyendo, por ejemplo, que el melancólico o el flemático son pacientes per se, que en cambio para un sanguíneo o para un colérico es muy difícil ser paciente. Pero se puede demostrar claramente, incluso con ejemplos bíblicos, que cualquier temperamento controlado por el Espíritu Santo forja un carácter que puede mostrarlo como paciente, independientemente de la propia orientación genética que tenga. Si lo considera conveniente, pastor, hablemos de los temperamentos uno a uno. Comencemos por el sanguíneo. Bueno, comencemos con el sanguíneo. Sin tratar de darme las de psicoanalista o cosas por el estilo, la simple evidencia bíblica nos muestra que el temperamento del apóstol Pedro es el sanguíneo típico. Es una especie como de alcalino efervescente, de esos que son y bajan rápidamente. Viven a los bandazos, como contradiciéndose con mucha frecuencia. Está claro, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras que esa era la forma de actuar del apóstol. Por ejemplo, en Mateo 26:33 hay un episodio bastante conocido. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, hablándole a Jesús, yo jamás lo haré. Observa que los sanguíneos son puro corazón, emotivos, cordiales, etc. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Típico sanguíneo. ¿Qué sucedió un poco más adelante? Bueno, el alcalino efervescente primero subió y después bajó. En el versículo 69 de la misma porción de Mateo que estoy leyendo, encuentro algo revelador. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Ya han apresado a Jesús. Entonces, tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo una de las criadas. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Oiga, el mismo que dijo, aunque todos se nieguen, yo jamás lo haré. Luego salió a la puerta donde otra criada lo abrió y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. No tengo ni idea quién será ese tipo al que están juzgando ustedes aquí. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento, porque era Galileo. Y entonces el Galileo tenía una manera de hablar que se diferenciaba radicalmente de la gente de Judea. Y comenzó a echarse maldiciones y le juró, a ese hombre ni lo conozco. Oiga, yo no tengo ni idea quién será este señor. ¿Cómo se les ocurre vincularme con un hombre que está sometido a un juicio? Etcétera. Sin embargo, observemos, después de la resurrección de Jesús, que lo obliga a que le dé 3 declaraciones de amor por las 3 veces que lo negó. Cuando le dice, tienes que pastorear mis ovejas, tienes que encargarte de mis corderos, etc.
El día de Pentecostés, este sanguíneo Pedro es lleno del poder de Dios por el Espíritu Santo. Y observa qué paciencia tan grande tuvo a través de pruebas, de tribulaciones, de problemas incontables, hasta llegar a morir, tener la honra de entregar su vida por el Señor. Y si eso no es un hombre paciente, entonces, ¿cómo debemos llamarlo? Y ahora contrastemos. Hablemos del temperamento flemático. El flemático. Nada más y nada menos que un hermano medio de Jesús llamado Santiago. Su epístola, que es epístola de maestro, es flemática por excelencia. Una serie de normas de vida y conducta fríamente calculadas. Observemos lo que dice él mismo en su epístola, Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Me imagino, solo me imagino, al apóstol San Pablo sentado por ahí con Santiago, dándole una palmadita en el hombro y diciéndole, oye viejo, no exageres. Bueno, la verdad es que Santiago, siendo tan flemático, que escuchaba tanto, que hablaba tan poco, a veces se impacientaba, según la óptica del mundo. Por ejemplo, en la misma epístola, un poco más adelante, cuando trata el tema de la injusticia social, mira el lenguaje con el que habla. Santiago 5:1-5. Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo aclama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Y esta epístola que ha sido tomada a veces, sobre todo la porción que acabo de leer, como pretexto por los teólogos de la liberación, pues tiene mucha razón cuando nos muestra que uno puede ser paciente, siendo flemático como Santiago, pero no indolente. Nadie tiene derecho a permanecer indolente frente a la injusticia social. Ahora, sin llegar a la tristeza, ¿qué tal si se refiere al temperamento melancólico? Los melancólicos casi siempre son profetas. Observe que Jeremías es un libro lacrimógeno por excelencia. Y el que no me quiera creer que este autor es realmente melancólico, por favor, dedíquele unos minutos a leer una vez más el libro de las Lamentaciones. En el Nuevo Testamento, el ejemplo de profeta entre los apóstoles de Jesús es Juan. Y Juan es, por supuesto, un hombre de temperamento profundamente melancólico. En las Sagradas Escrituras, como lo enseñó muy bien Bullman cuando señaló la Escuela de las Formas, los escritores ponen algo de su propio temperamento. Por ejemplo, Lucas es el que más habla de las sanidades de Jesús. Obvio, Lucas era médico. Entonces tenemos que Juan se detiene mucho en la gente que llora, por qué llora, a qué horas llora, cuánto llora, etc. Un episodio que era para llorar, la muerte de Lázaro, nos permite señalarlo muy claramente. Allí en Juan 11:31, los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron. Y mire lo que inmediatamente juzga, pensando que iba al sepulcro a llorar. Pero ella no iba al sepulcro a llorar, sino a esperar a Jesús, que ya llegaba a la casa. Cuando María llegó hasta donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y mira que es lo primero que Jesús observa en la versión de Juan. Al ver llorar a María y a los judíos que estaban con ella, bueno, etc. Como si faltara, en el versículo 35, este melancólico tiene una perspicacia extraordinaria para mostrar cómo Jesús era capaz de entristecerse. El versículo más corto de toda la Biblia, 2 palabras, Jesús lloró. Bueno, pero lo que me parece más impactante es que en Juan 20:11, cuando se relata la resurrección de Jesús, que es un motivo para alegrarse, vemos algunos datos que nos ayudan a entender lo que destaca Juan respecto de las lágrimas. Juan 20:11, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mire que es lo primero que según Juan le pregunta a los ángeles a María, ¿por qué lloras, mujer? Siempre destacando el factor lágrimas absolutamente en todo lo que dice. Finalmente, cuando Jesús mismo le aparece, versículo 15, ¿qué es lo primero que le dice? ¿Por qué lloras, mujer? Entonces aquí tenemos muy claramente delineado el temperamento melancólico de Juan.
Pero por supuesto, a veces la gente se confunde porque piensa que los melancólicos son pacientes. A veces se ponen a llorar precisamente por lo contrario, porque son gente llena de impaciencia y la forma de explotar es a través de las lágrimas. Un momento, pastor. Todo el mundo piensa que Juan era muy paciente. Por Dios, yo lo que veo en las Sagradas Escrituras es que era bastante impaciente el melancólico Juan. Por ejemplo, un episodio bien reconocido en Lucas 9, 53 y 54 es cuando Jesús pasa por una aldea de samaritanos y no lo quisieron recibir allí porque se dirigía a Jerusalén. Este es un judío, lo vamos a rechazar. Había discriminación entre judíos y samaritanos. Sigo leyendo. Cuando los discípulos Jacobo y Juan el evangelista, vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Qué paciente, Juanito. Lo único que quería era destruir toda una ciudad donde no los querían recibir. De tal manera que el hecho de ser melancólico no garantiza que necesariamente la persona sea paciente. En su tercera carta, por otra parte, escribe algo tremendo a una iglesia que no sabemos dónde estaba ubicada, pero los versículos 9 y 10 son bastante ilustrativos. Le escribí algunas líneas a la iglesia. Dice Juan: pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Ya se está impacientando con Diótrefes. Es un personaje muy conocido en las iglesias. Gente que se las da de importante y que rechaza a todo el mundo. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento. Tan paciente, ¿no? Ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Y me parece que en este caso lo que encontramos en Juan no es propiamente un gesto de impaciencia, sino más bien un gesto de valor. No por el hecho de que nosotros debemos ser pacientes, se crea que en la iglesia no hay que ejercer autoridad cuando sea necesario, sobre todo con intolerantes como Diótrefes, que abundan hoy en todos los grupos evangélicos del mundo. Bueno, pastor, nos queda el colérico. ¿Qué nos puede decir sobre este temperamento? Que se cree que es el más impaciente de todos. Bueno, como lo hemos dicho y como la ciencia lo comprueba, y en las propias escrituras lo encontramos, hay mezclas temperamentales. Yo, por ejemplo, no tengo ningún inconveniente en confesar públicamente que soy colérico melancólico, lo cual es un problema gravísimo porque significa que cuando no estoy bravo, estoy triste. Si ya se rieron de mí, entonces hablemos del apóstol San Pablo, que es el colérico por excelencia en las Sagradas Escrituras. Hay libros confiables, aunque no pertenecen a la Biblia, de hace 2000 años. Uno de ellos, citado por el historiador británico Paul Johnson, es el famoso Las Actas de Pablo. Allí se dice que cuando el apóstol llegó a Jerusalén a conversar con quienes habían seguido a Jesús antes que él, es decir, el grupo original de los apóstoles de Jesucristo y sus discípulos que estuvieron con él en forma verdaderamente íntima, a discutir si seguía o no vigente la ley de Moisés. En el relato y en las comillas que saca del libro Las Actas de Pablo el historiador Johnson, uno se impresiona porque dice que literalmente Pablo se arremangó y golpeó con los puños el atril desde donde estaba hablando, para decirle: la ley de Moisés no se le puede imponer a los gentiles que crean en Dios. Pero lo que es más impactante es que Pedro en realidad era una persona de mucha importancia en la iglesia primitiva, cuando comenzaba. Había estado con Jesús, era de su grupo íntimo, no solo de los 12, sino de los 3, que eran Pedro, Jacobo y Juan, precisamente. Y Pablo, que es un recién llegado, a quien muchos ni siquiera lo reconocían como apóstol, pues obviamente no había acompañado al Señor, sino que había tenido una revelación de la que él mismo hablaba en el camino de Damasco, en forma personal con el resucitado. Pero mira con cuánta autoridad, o con cuánta impaciencia, según uno lo mire, enfrenta la situación en Gálatas 2:11. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Aquí vemos otra vez al sanguíneo Pedro acomodándose. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Mire el lenguaje tan fuerte que utiliza. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo?
Y esta no es una situación cualquiera, porque, repito, Pedro era una persona reconocida dentro de la iglesia y Pablo apenas estaba en proceso de reconocimiento. Pero esta misma epístola nos muestra algunos rasgos del apóstol Jesús tremendos. Les dice a los Gálatas torpes, según la Nueva Versión Internacional. Pero la palabra griega es tan fuerte que realmente debería traducirse imbéciles, porque se van a apartar del poder del Espíritu Santo para atarse a los legalismos que venían de Moisés. Y la parte que me impacta en Gálatas 5:12 es cuando dice, ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Si usted mira el original griego, lo que dice, ojalá se castraran los que los quieren circuncidar a ustedes. Entonces allí tiene un hombre realmente colérico, el apóstol San Pablo. Según lo que usted dice, podríamos concluir que Pablo no era muy paciente. Bueno, esa es la gran confusión, que se imagina que cuando alguien se amarra los pantalones, llama las cosas por su nombre y deja a la gente en el sitio correcto que le corresponde, es porque no tiene paciencia. Sin embargo, observa esta escritura que a mí me maravilla y me pone los pelos de punta. Cuando él viene haciéndoles a los corintios una serie de reclamos por maltratos que le han dado, porque lo han desconocido, y entonces él habla de sus trabajos en el Evangelio, y encuentro algo que realmente me llama mucho la atención. En 2 de Corintios 6:3, dice el apóstol, por nuestra parte a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio, más bien en todo y con mucha paciencia. Mira cómo recalca, con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Y si esto no es un hombre paciente, entonces, ¿de qué se trata? Pastor, cerremos diciendo de qué manera debe reflejarse la paciencia en la conducta del creyente. Pues es que yo creo que lo primero es pensar paciencia para sentir paciencia y poder hacer paciencia y hablar paciencia. Recordemos que el cristianismo tiene elementos religiosos, eso no lo podemos desconocer, pero no es un sistema religioso, porque las religiones son solo el hombre buscando a Dios en un esfuerzo unilateral. Pero el cristianismo es un esfuerzo, no, pero sí una iniciativa de Dios de hacerse hombre para encontrar al hombre. Y Jesús nos enseña en su doctrina, especialmente la parte clave o esencial, que es el Sermón del Monte, Constitución Nacional del Reino de los Cielos, todo lo que necesitamos para vivir en sociedad, pero no diseñó allí un sistema religioso. Como lo dijo el gran teólogo, muy incomprendido, por cierto, en el siglo XX, Paul Tillich, de extracción alemana luterana, el cristianismo es más que nada un lifestyle, es decir, una manera de ser y de vivir. ¿Cómo llevamos en nuestra conducta la paciencia? Muy sencillo. Las propias Sagradas Escrituras, como libro solucionista, nos dicen lo que debemos hacer en cada caso. Por ejemplo, en Proverbios 25:15, el rey Salomón dice, con paciencia se convence al gobernante. Observa que no es a través de la crítica. Ahora, eso no significa que si el gobernante está haciendo algo malo, nos hacemos los de la vista gorda y los oídos sordos. Es válido que nosotros podamos disentir con todo respeto, pero dice que es con paciencia como se debe convencer al gobernante. Por otra parte, hay que tener paciencia con los hermanos en la iglesia, con los correligionarios, con los que son compañeros de nuestra lucha espiritual. En Efesios 4:2 lo dice perfectamente el apóstol. Tengan paciencia con los hermanos de la iglesia, paciencia con todos. Incluso en esta misma epístola dice, tengan paciencia con los pecadores, con los que meten la pata en la iglesia. Que si alguno es sorprendido en faltar, lo restauren con espíritu de humildad. Que no sean altaneros con él. Él dice que cuando una persona comete en la iglesia un pecado, que últimamente se están llamando errores o traumas, cosas así, pecado, nosotros debemos meternos en los zapatos de esa persona y pensar, ¿cómo me gustaría que me tratara si estuviera yo en su situación? Entonces, esa es una forma de ejercer paciencia con el pecador. Finalmente, en la segunda de los Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 14, dice, tengan paciencia con todos. Bueno, y cuando dijo con todos,
Allí sí no hay nada que hacer, porque es paciencia hasta con los enemigos. Paciencia hasta con los que son impacientes con nosotros y con mayor razón con ellos. Yo a veces me pregunto si se ponen en el paganismo ejemplos de paciencia como el de Sócrates. ¿Con cuánta mayor razón los cristianos debemos ejercer una virtud que viene directamente del corazón de Dios, que es un Dios paciente, por virtud de su Hijo, con el poder del Espíritu, para que fructifique en nuestra vida? ¿Por qué no somos buen testimonio de paciencia? Hay que ver cuánta impaciencia e intolerancia derrochamos con los de afuera, solo porque todavía no han conocido la luz de la verdad. Pero yo sí me detengo a pensar, hace ya más de 20 años, si no hubieran tenido paciencia conmigo, sencillamente yo no estaría aquí predicando el Evangelio. Y por cierto, me parece que podemos, para desestresar un poco este tema, dicho así coloquialmente, recordar lo que le ocurrió al propio Sócrates. Lo encarcelaron por motivos injustos. Es lo que ya la historia, la buena crítica sana ha dicho. Uno de sus discípulos, que era un hombre inmensamente rico, sobornó a la guardia para que su maestro se pudiera fugar. Y le dijo, maestro, tengo lista la guardia, y se va a un lugar seguro. Y le dijo, pero ¿cómo me voy a fugar? Yo no puedo ser un delincuente. Yo no puedo volarme de la cárcel si estoy aquí cumpliendo una condena. Entonces le dijo, pero maestro, ¿cómo vas a morir inocente? Y él le respondió, entonces tú lo que quieres es que muera culpable. Mira qué integridad en un pensador pagano. Es, por cierto, muy famosa la anécdota de él con su mujer. Todos nos impacientamos mucho con nuestras mujeres. Pero lo que el apóstol Pablo nos dice es que les tengamos paciencia. Y Pedro, más específicamente, que las tratemos con mucha suavidad, como vaso más frágil. Imagínense que un día estaba Sócrates meditando junto a una terma, es decir, una especie de piscina de agua caliente, quién sabe en qué, en el ser y en el no ser. Cuando de pronto Antipa, su mujer, vino a reclamarle, no sé si eran las cuentas del teléfono, de la luz, alguna cosa de esas, ¿no? Y alrededor de él todo el día repiqueteándolo, y el viejo no se inmutaba. Hasta que finalmente ella estaba tan desesperada de que él no le prestaba atención, ni le respondió una sola palabra, que agarró un recipiente de agua, tal vez una buena ánfora, y se la tiró encima al viejo. El viejo simplemente, dice la historia, se sacudió la túnica y comentó, era muy natural que después de tanto tronar lloviera. Jamás desesperes, aun estando en las más sombrías tribulaciones, pues de las nubes más negras cae agua limpia y abundante. Seguimos con el noticiero y mucho más. Más adelante en el noticiero, la Alianza Evangélica Latina y la Organización de Estados Americanos firman acuerdo de cooperación. Miembro de Casa sobre la Roca, recibe MBA, Hechos y Crónicas. Rinde homenaje a la memoria de Teresa Orozco, madre de Silvano Espíndola. Esto y mucho más en el noticiero. Para estar bien informados llega el noticiero. Camila Chaparro nos trae las mejores noticias nacionales e internacionales. Se firmó el Acuerdo Marco de Cooperación entre la OEA y la Alianza Evangélica Latina. Durante la jornada del pasado jueves 11 de marzo se concreta la firma de un acuerdo entre la Alianza Evangélica Latina y la Organización de los Estados Americanos con el fin de concretar un marco de cooperación en las áreas que ambas organizaciones tienen en común, tales como la libertad religiosa, la paz, la justicia social en el hemisferio y la proclamación de los derechos fundamentales de la persona humana sin ningún tipo de distinción. Dicho encuentro contó con la presencia por parte de la OEA, de su máxima autoridad, el secretario general Dr. Luis Almagro, el presidente de la Alianza Evangélica Latina, el pastor Rubén Proietti y su vicepresidente, el pastor Eduardo Gómez, entre otros delegados de ambas partes. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, destacó la importancia que tiene para la institución hemisférica la defensa y difusión de la libertad religiosa en la región y mencionó las diferentes áreas en que ambas organizaciones pueden colaborar. El acuerdo que firmamos hoy busca integrar a la Alianza Evangélica Latina a los trabajos de la organización en aras de lograr más derechos para más gente. Señor presidente Rubén Proietti, vicepresidente Eduardo Gómez, bienvenidos
Bienvenidos a la Casa de las Américas, pastores. Son varios los temas en que vamos a realizar proyectos concretos en beneficio de la mayoría de las personas del hemisferio. Las Américas, como el resto del mundo, enfrentan en la actualidad una situación muy compleja como consecuencia directa de la pandemia generada por el COVID-19. Por este motivo, y dentro de nuestras distintas áreas de actividad, esperamos comenzar muy pronto a desarrollar actividades conjuntas con AEL. Nos motivan diversos temas en los cuales tenemos coincidencias de propósitos y de acción. Los cambios de acción del acuerdo que recién firmamos están relacionados con la promoción de esfuerzos conjuntos o de interés común mediante la realización de diálogos, foros o comisiones de trabajo relativos a la libertad religiosa de credos, vida y familia, asistencia social, educación, derechos humanos, migración, paz y reconciliación, entre otros. Los ítems que formarán parte de este memorándum y que comprenden temáticas comunes para abordar en los países que forman parte de la AEL son libertad religiosa, ayuda humanitaria, asistencia social, educación, derechos humanos, vida y familia. Nos alienta a saber que el acuerdo nos permitirá un mayor conocimiento de las partes, como así poder desarrollar en el futuro inmediato actividades en favor de los propósitos que tenemos en común. Las alianzas de las 22 naciones que componen AEL basan toda su acción práctica para la sociedad en las enseñanzas y valores de la palabra de Dios, en el convencimiento de que la Biblia nos impele a defender la dignidad del ser humano, su libertad religiosa o de otra índole, su progreso y defensa, y en unidad la causa de la paz y la justicia social. Con la firma del Memorándum de Entendimiento se completó la segunda fase del proceso para el logro de los pilares fundamentales antes mencionados. Le procede una última fase que corresponde a la consolidación y consiste en poner en marcha el Memorándum de Entendimiento y darle un seguimiento para el logro de los objetivos. Muchísimas gracias, porque sabemos que al llegar a ese punto tendremos la tercera fase, que es la de consolidación, donde seguramente comisiones de las dos partes estarán trabajando para que todo esto que se acuerda llegue a feliz puerto, a feliz término, y podamos de esta forma llevar a cabo estos esfuerzos con el segundo sector religioso más grande de Iberoamérica, pero el más creciente, como lo es la Iglesia Evangélica. Miembro de Casa sobre la Roca, recibió título de maestría en Dirección de Empresas MBA. Natalia Gómez es miembro de Casa sobre la Roca junto a su familia. Allí ha visto el amor de Dios a través de grandes amistades que se ha consolidado. Junto a su hermana Sofía Gómez, han sido voluntarias de la Fundación Misericordia, Amor y Servicio en brigadas de ayudas para necesitados del país y diferentes actividades de la Fundación. Los miembros de Casa sobre la Roca se han destacado por buscar la excelencia e integridad en las diferentes áreas de la vida. Es por eso que Natalia Gómez se formó en el programa de posgrado Maestría en Administración y Director de Empresas MBA en INALDE Business School. Quiero compartir con ustedes la enorme alegría y satisfacción que tengo de haber terminado una maestría en Administración de Empresas en el INALDE, Escuela de Negocios, con más de 35 años de experiencia en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Les hablo de mi satisfacción y alegría y agradecimiento porque después de mucho tiempo volví a la universidad, volví a los estudios y pues realmente fue una oportunidad maravillosa de volver a coger temas, disciplina, conocimiento, pero sobre todo la verdad es poder tener como el beneficio y la gran bendición de estudiar lo que me gusta, lo que me apasiona, para de verdad poderlo poner al servicio de Dios y poder ayudar con mi experiencia y con estos nuevos estudios que terminé en el INALDE. Además, los estudiantes de esta maestría desarrollan una visión empresarial, destrezas en la resolución de problemas complejos y capacidad para trabajar en equipos multiculturales.
Murió Teresa Orozco, una mujer que será recordada por su legado de amor hacia los demás. Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, lamenta el fallecimiento de Teresa Orozco de Espíndola, madre del pastor Silvano Espíndola y de Susi Espíndola, ambos actuales siervos y miembros de Casa sobre la Roca. Además, Teresa es abuela del pastor David Espíndola. Tere, como se referían a ella con cariño sus familiares y amigos, dejó un legado de servicio y amor a quienes la conocieron. Siempre fue una mujer cuyo propósito era servir a los demás. Así lo hizo hasta los últimos días de su vida. Para la Fundación Más también es una lamentable noticia, ya que Tere servía allí y con mucha diligencia apoyaba en diferentes áreas para ayudar a quienes lo necesitaban. Tere será recordada por todos en Casa sobre la Roca y por su numerosa familia conformada por sus hijos, nietos y bisnietos. El pastor Darío Silva Silva y su esposa Esther Lucía, con lágrimas en sus ojos, también la recuerdan. Una mujer realmente ejemplar en su vida privada, en su vida familiar, en el manejo de todos sus asuntos y sobre todo dedicada completamente, con alma, vida y corazón, al servicio del prójimo para servir a Jesús. Tere, en el cielo nos vemos. Gracias por tu vida y gracias a todos ustedes por su hermosa solidaridad. En Hechos y Crónicas expresamos nuestro más sincero pésame, pero sabemos que hoy ella está con nuestro Salvador. Mensualmente, la revista Hechos y Crónicas, Opinión Integral, nos trae la mejor información para todos. Veamos. La familia es el núcleo básico de la sociedad, el entorno en el que un ser humano debe sentirse seguro y amado. Sin embargo, muchas familias están al borde del colapso, pues parece que el termómetro emocional está a punto de estallar. Si este es su caso, en la revista Hechos y Crónicas de este mes, les contamos cómo puede mejorar las relaciones en su hogar para que sea emocionalmente cálido. Lo invitamos a ingresar a nuestro portal www.revistahic.com para que descargue la edición de marzo en formato digital. La próxima semana espere más temas de interés para usted y su familia. Y visite nuestras redes sociales. Estamos como @revistahic. Llegó el momento más esperado por nuestros televidentes. Un tiempo con nuestro director. Amado Dios, te agradezco por proporcionar la oración como antídoto contra la inquietud. Cuando mi corazón está lleno de ansiedad, solo puedo ver mis limitaciones. No me es posible encontrar tu paz. Te encomiendo todos mis afanes. Recibo a cambio el regalo incomparable de tu paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y hasta aquí esta edición de Hechos y Crónicas, Opinión Integral. Gracias por acompañarnos. Si desea ver nuevamente esta edición, lo puede hacer a través de nuestra página web www.hechosycronicas.tv. También lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y nos siga en otras redes sociales como Facebook e Instagram. Bendiciones para todos.